Los gigantes. Video 1. Entre leyendas y hechos. Impactantes revelaciones sobre gigantes en la arqueología prohibida. Arqueología prohibida. Arqueología prohibida es una serie de videos que lanzamos en este canal, con el objetivo de explorar relatos históricos sobre la posible existencia de la raza de los gigantes. En esta serie, presentaremos información de diversas culturas, como los indios americanos, europeos, asirios e incluso relatos bíblicos. Si bien hay leyendas en todo el mundo que mencionan una raza de gigantes que caminaron sobre la tierra, es importante analizar estas historias en un contexto más amplio. Nuestro objetivo es presentar los hechos y proporcionar información relevante para que puedas sacar tus propias conclusiones. Creemos en la importancia de un análisis cuidadoso de la evidencia disponible, teniendo en cuenta diferentes perspectivas y teorías. Nuestra intención es promover una discusión informada y brindar un espacio de reflexión sobre este fascinante tema. Invitamos a todos a seguir nuestra serie, donde compartiremos conocimientos y exploraremos las posibilidades relacionadas con la existencia de los gigantes. La carrera de gigantes en todo el mundo. Si bien hay leyendas en todo el mundo que hablan de una raza de gigantes que una vez caminaron sobre la tierra, es necesario mirar estas historias en un contexto más amplio. La Santa Biblia menciona la descendencia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y algunos creen que estos serían los Nefilim, de quienes se teoriza que son gigantes en algunas interpretaciones. Sin embargo, ha habido debate en la comunidad teológica durante siglos sobre la verdadera naturaleza de los Nefilim y si realmente eran los gigantes descritos. Es interesante notar que las leyendas de gigantes no son exclusivas de las doctrinas cristianas. Incluso antes de que se concibiera la Biblia, las historias orales sobre gigantes se transmitían de generación en Mesopotamia, Grecia, Roma, Egipto y también en América. Estas leyendas a menudo retratan dioses y diosas poderosos que eran más grandes que los hombres. Aunque estas historias han sido degradadas a la categoría de mito a lo largo de la historia, no se puede ignorar el hecho de que existen varias culturas diferentes sin ninguna conexión aparente. Las leyendas de gigantes en los países mediterráneos son, sin duda, algunas de las más conocidas y comentadas. Además de los relatos bíblicos, como la historia de David y Goliat, también tenemos los relatos babilónicos del rey Gilgamesh. En las tablas de piedra que se han recuperado hay imágenes talladas de Gilgamesh sosteniendo un león como un gato. Al observar las proporciones de estas tallas antiguas, parece que este hombre medía al menos 12 a 15 pies de altura, teniendo en cuenta el tamaño del león, que es representado como un pequeño gato cuando Gilgamesh lo mata. ¿Era Gilgamesh un Nefilim? Gilgamesh habría vivido en algún momento entre 2800 y 2500 a.C. Es el personaje principal de la epopeya de Gilgamesh, un poema mesopotámico que se considera la primera gran obra de la literatura. En la epopeya, Gilgamesh es retratado como un semidios con una fuerza sobrehumana, responsable de construir las murallas de la ciudad de Uruk para proteger a su pueblo y sobrevivir a la gran inundación. Según la lista de reyes sumerios, un misterioso documento descubierto, Gilgamesh gobernó su ciudad durante 126 años. Fragmentos de un texto épico encontrado en Meturín, conocido hoy como Tel Hadar, relatan que, al final de su vida, Gilgamesh fue enterrado bajo el lecho del río. Se cree que Gilgamesh fue una figura histórica, ya que se han encontrado inscripciones que confirman la existencia histórica de otras figuras asociadas con él, como Agá de Kish. Agá era un rey de Kish, una antigua ciudad sumeria ubicada en el actual Irak. Se le menciona en la lista de reyes sumerios como el último rey de la dinastía Kish en el tercer milenio antes de Cristo. Según esta lista, su reinado duró unos increíbles 625 años. Si consideramos a Gilgamesh como un rey histórico, es probable que reinó alrededor del siglo 26 a.C. ¿De dónde vino Gilgamesh? El origen de Gilgamesh es un tema envuelto en misterio y especulación. En el rollo de Qumrán conocido como el Libro de los Gigantes, los nombres de Gilgamesh y Humbaba se mencionan como dos de los gigantes antediluvianos.
Esta conexión plantea preguntas intrigantes. ¿Pudo Gilgamesh provenir de la legendaria Atlántida o ser descendiente directo de reyes antediluvianos? Atlantis, una legendaria civilización perdida mencionada por Platón, ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de los siglos. Algunos teorizan que Gilgamesh podría estar conectado a esta misteriosa tierra hundida, posiblemente siendo un heredero del conocimiento y los poderes atlantes. Otra posibilidad es que Gilgamesh descendiera directamente de los reyes antediluvianos, refiriéndose al periodo anterior al gran diluvio descrito en varias tradiciones antiguas. Estos reyes eran considerados seres poderosos y longevos, con habilidades y conocimientos más allá de lo común. Si bien no hay evidencia concluyente que respalde estas teorías, alimentan la especulación sobre el verdadero origen y lugar de Gilgamesh en la historia antigua. Queda mucho por descubrir y entender sobre esta fascinante figura y sus posibles vínculos con los gigantes antediluvianos y las leyendas de la Atlántida. La historia oral de los indios Paiute. Si los gigantes existieron en el pasado, es natural preguntarse dónde está la evidencia. Sorprendentemente, a lo largo de la historia, se han realizado descubrimientos de restos óseos de gigantes en varias partes del mundo, incluida América y periodos anteriores. Un ejemplo notable es la historia oral de los Paiute, que habla de los Iteca, Saiduca o Sai, una tribu legendaria cuyos restos momificados supuestamente fueron encontrados bajo 4 pies de guano por mineros en la cueva Lablek, cerca de Lablek, Nevada, Estados Unidos. Aunque la cueva ha sido explorada desde 1911, los mineros solo notificaron a las autoridades en 1912. Desafortunadamente, muchos de los artefactos fueron destruidos por los propios mineros. Un informe escrito por James H. Hart, uno de los primeros mineros en explorar la cueva en el otoño de 1911, menciona que en la parte norte central de la cueva, a una profundidad de unos 5 pies, estaba el impresionante cuerpo de un hombre de 1,98 m de altura, momificado y con el pelo claramente rojo. Desafortunadamente, en el primer año de minería, algunos de los restos humanos y artefactos se perdieron y destruyeron. El mejor espécimen de las momias adultas fue hervido y destruido por una logia fraternal local que quería el esqueleto con fines de iniciación. Además, varias sandalias de fibra encontradas en la cueva eran notablemente grandes, una de las cuales, de más de 38 centímetros, 15 pulgadas, de largo, se exhibió en el Museo de la Sociedad Histórica de Nevada en Reno en 1952. La tradición Paiute sostiene que la gente de Síteca practicaba el canibalismo, y esto puede tener alguna base en la realidad. Durante la excavación de la cueva en 1924, se encontraron 3 huesos humanos cerca de la superficie, hacia la entrada de la cueva. Como se informó en el periódico Nevada Review Miner el 19 de junio de 1931, estos huesos se rompieron para extraer la médula de la misma manera que se rompieron los huesos de animales, lo que probablemente indica canibalismo en tiempos de escasez de alimentos. Estos descubrimientos proporcionan pistas intrigantes sobre la posible existencia de gigantes en el pasado, aunque lamentablemente algunas de las pruebas se han perdido o destruido con el tiempo. Es un recordatorio de que explorar y preservar estos descubrimientos arqueológicos es fundamental para desentrañar los misterios de la historia y expandir nuestro conocimiento de civilizaciones antiguas y eventos pasados. Según la tradición Paiute, los Íteca eran una tribu de gigantes caníbales pelirrojos. Los conflictos entre Íteca y Paiutes llevaron a una guerra prolongada, que culminó con la captura de los restos de Íteca en Lablek Cave. Cuando los gigantes se negaron a irse, los Paiutes bloquearon la entrada a la cueva con arbustos y le prendieron fuego. Los Íteca fueron completamente aniquilados. En 1931, se encontraron 2 esqueletos de tamaño excepcional en el lecho seco del río Humboldt, cerca de Lablek. Uno de estos esqueletos medía unos 2,5 metros de alto y estaba envuelto en una tela cubierta con una sustancia similar a la goma, similar a las momias egipcias. El otro esqueleto medía casi 10 pies de alto. Según los informes, todas las tribus de la región se unieron para enfrentar a estos gigantes, persiguiéndolos hasta la cueva.
Los gigantes se negaron a abandonar la seguridad de la cueva y los Paiutes, junto con otras tribus, decidieron quemarla. Posteriormente, la cueva se derrumbó durante un terremoto, sellando su entrada. A principios de la década de 1920, durante la exploración del área para extraer materiales fertilizantes, se encontraron varios fósiles junto con los esqueletos. Estos esqueletos de aspecto humano estaban bien conservados e incluían a un hombre y una mujer. La mujer medía más de 1,80 m, mientras que el hombre medía más de 2,40 m. Además de los esqueletos, se descubrieron varios otros artefactos, incluido un calendario circular inscrito con el número de días y semanas en un año. En 1931, se encontraron 2 esqueletos más que medían entre 2,40 m y 3 metros de altura en Lackport, Nevada. Estos descubrimientos arqueológicos brindan evidencia intrigante de la existencia de seres de proporciones gigantescas y plantean preguntas sobre la historia antigua y la presencia de una raza de gigantes en la región. Misterios y controversias del Smithsonian. En los últimos años, ha habido una controversia considerable en torno a las acusaciones de que el Smithsonian y un grupo de escépticos y arqueólogos están encubriendo el descubrimiento de cientos de esqueletos gigantes encontrados en los montículos de los indios nativos americanos. Uno de los principales responsables de revelar estos informes fue Jim Ferreira, quien recopiló alrededor de 1.500 registros de periódicos y libros publicados en los siglos XIX y XX. Un conjunto intrigante de relatos verdaderos que descubrió Ferreira se refiere a los esqueletos gigantes encontrados en el monte Chickasaw en Arkansas. Allí se encontraron muchos esqueletos de aproximadamente 2,40 m a 2,70 m de longitud. En 1976, se descubrió un esqueleto de 2 metros de altura en el mismo lugar. Es poco probable que el Smithsonian haya encontrado esqueletos de 2 metros de altura por casualidad. La altura de los individuos enterrados en los antiguos montículos de América fue significativamente mayor que el promedio de la población general, lo que no puede explicarse fácilmente como una mera coincidencia. Esto plantea la pregunta, ¿por qué el Smithsonian estaría encubriendo tal descubrimiento? Algunos escépticos han afirmado que el trastorno de gigantismo es probablemente la explicación de muchos de estos informes, pero no tienen pruebas sólidas que respalden esta afirmación. Este es un débil intento de explicar y descartar el problema. El gigantismo es extremadamente raro, tanto que no existen estadísticas completas sobre su aparición. A lo largo de la historia, Estados Unidos ha registrado menos de 100 casos de gigantismo. En realidad, la gran mayoría de las personas altas de la actualidad, que alcanzan o se acercan a los 2 metros de altura, no padecen gigantismo. El porcentaje actual de individuos modernos que miden 2 metros de altura es solo del 0,00007%. En los días de los constructores de montículos en la antigua América, ese porcentaje habría sido aún más bajo. Los escépticos argumentan que congelar y descongelar los esqueletos los hizo parecer más grandes de lo que realmente eran, pero se ha demostrado que esta afirmación es infundada e incorrecta. Textos y fuentes de paleontología moderna nos informan que los huesos enterrados, con el tiempo, pueden sufrir procesos de congelamiento y pérdida de masa, resultando en una reducción de tamaño. Es importante tener en cuenta estos fenómenos al analizar la estatura de los esqueletos descubiertos. Además, existen leyendas de nativos americanos transmitidas a los etnólogos que describen una raza de gigantes que invadió las regiones donde se encontraron montículos. Según estas leyendas, estos gigantes se convirtieron en líderes y sacerdotes de las tribus, pero con el tiempo se corrompieron y fueron exterminados. Sorprendentemente, a lo largo de la historia moderna, se han descubierto varios esqueletos gigantes, muchos de los cuales no son muy conocidos por el público en general. Por ejemplo, en el condado de Williamson y el condado de White, Tennessee, se encontraron huesos grandes en el siglo XIX, con una altura promedio de 2 metros y 10 centímetros. Se encontraron otros esqueletos gigantes a mediados del siglo XIX cerca de Ratland y Rodman en el estado de Nueva York. En 1833, los soldados que excavaban en Lompoc Rancho, California,
descubrieron un esqueleto masculino de 3,5 metros de altura, acompañado de conchas, hachas de piedra y otros artefactos. Desafortunadamente, ese cuerpo fue enterrado en secreto debido al descontento de los indígenas locales. También se han encontrado cráneos y vértebras gigantes en Wisconsin y Kansas City. Frente a la costa de California, en la isla de Santa Rosa, se descubrió en el siglo XIX un gigante con una doble fila de dientes, una característica común entre los esqueletos gigantes. En 1879, se excavó un esqueleto de 9 pies de un montículo cerca de Sandsville, Ohio, y Warren, Minnesota, que también reveló esqueletos de impresionantes dimensiones en el siglo XIX. En Clearwater, Minnesota, se encontraron 7 gigantes en montículos, con frentes retraídas y doble dentición, con 2 filas de dientes. En la Crescent, Minnesota, se descubrieron montículos que contenían huesos gigantes, y solo 5 millas al norte, en Dresbach, se encontraron huesos de individuos de más de 2,5 metros de altura. Por lo tanto, aunque existen narraciones y leyendas sobre gigantes en varias culturas, debemos abordar estas historias con escepticismo y examinar de cerca la evidencia disponible para obtener una comprensión más precisa de la historia humana. La investigación científica rigurosa e imparcial es fundamental para aclarar las preguntas sobre la existencia de los gigantes y comprender mejor nuestra historia. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Qué te impresionó más? Espero que este video haya sido útil. Si tiene algo que agregar, por favor compártalo con nosotros en la sección de comentarios. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los videos intrigantes que publicamos cada semana. Y si quieres aprender un poco más, no dejes de hacer clic en uno de estos videos que te sugiero. Recuerda que conocer el pasado es comprender el presente y prepararse para el futuro. Hasta el próximo video.